Hola a todos, mi nombre es Mariana y hoy vamos a estar hablándoles con Ludi acerca de Vicente Alexandre y su obra. Es un poeta maravilloso, la verdad nos pareció lo más cool, nos encantó. Creemos que da mucho de qué pensar, sobre todo en este momento donde la vida es un poquito caótica. Entonces nada, esperamos que se lo gocen y vamos a empezar. Y bueno, en este punto vamos a hablar de los inicios de Vicente Alexandre como poeta y de la relación inicial que sostuvo con la poesía. Es importante destacar esto porque en un principio él rechazó o manifestaba estar desinteresado de la poesía porque debido a su educación al bachillerato, él se había creado cierta concepción negativa respecto a la poesía y la literatura. Él decía que en su educación inicial no habían podido abarcar todo el medio de expresión artístico y complejo que resulta ser la poesía y la literatura, y que esto lo que había causado en él era cierto ímpetu y desdén por lo que pues posteriormente iba a ser su vocación, su manera de vivir. Entonces menciona más que lo que a él de verdad lo acercó a la poesía fueron más sus experiencias vitales y relacionarse con ciertos textos, amigos y lecturas autónomas, más que la imposición de enseñar literatura o poesía de cierta manera enciclopédica. Vicente Alexandre no empieza verdaderamente a relacionarse con la poesía o a entenderla siquiera hasta los 18 años, cuando empieza seriamente a leer poesía, gracias a la recomendación de su amigo más cercano, Damaso Alonso, quien también fue pues un miembro de la generación. Él le recomienda esencialmente leer con mucha seriedad y con mucho juicio crítico, leer a Rubén Darío, a Machado y a Juan Ramón Jiménez. Aquí ya podemos empezar a ver el papel germinal de Juan Ramón Jiménez, que pues ya el profesor Robledo nos había mencionado. Pero entonces este momento, verdad, es muy importante para lo que va a constituir la vida artística de Alexandre, porque lo que aquí sucede es que él mismo se encarga de quitarse la venda de los ojos y dejar atrás esos prejuicios juveniles hacia la poesía y la literatura. También va a terminar de cosechar como su amistad con Damaso Alonso, que pues fue una figura también muy importante en la generación. Él fue literato y filólogo y colaboraría más adelante en la Revista de Occidente, donde Alexandre publicaría sus primeros poemas. Además de las influencias literarias ya mencionadas, otras lecturas y otros autores que lo ayudaron a identificarse a sí mismo como un poeta fueron Unamuno, Valera, Sorín, Baroja, Valle Inclán y Lope de Vega, siendo este último muy importante para él, pues lo ayudaría a trazar cierta relación con el siglo de oro, con el estilo clásico literario español, que le llamaría mucho la atención y lo influenciaría en sus primeras obras. Esto es muy importante porque a pesar de que en su juventud era alguien que realmente detestaba la imposición de perspectivas literarias, él encontró la manera de acomodarse a algunas y hacer eco de ellas mismas en su propia pues producción poética. Cuando al fin se decide por escribir y él mismo considera que tiene talento para ello, empieza a escribir poemas que aparecieron en 1920 en la revista de Occidente, a pesar de que él mismo tenía mucho miedo de su publicación porque decía que una crítica negativa podía desalentarlo y, por decirlo así, desairarlo, desencantarlo incluso del ejercicio de la escritura poética. Cuando empieza de verdad a escribir poesía se da cuenta que es lo que él de verdad quiere hacer con su vida y que tiene un material y tiene un estilo que definitivamente puede pulir. Y bueno, es en 1928 cuando publica Ámbito, su primer libro. Este libro abre todo un horizonte de posibilidades para él, le va a dar un buen reconocimiento inicial. Eh, Vicente Alexandre va a ser visto como un poeta incipiente, que si bien está en proceso de formación, se nota que tiene cierta madurez que permite proyectarlo a futuro como un buen poeta. Ya no, ya no es considerado como un principiante más, sino
una persona que realmente tiene con qué mantenerse y consolidarse a sí mismo en la poesía. Eh, Así como pues se dicen este tipo de comentarios buenos, también se lo ve todavía como el tipo de poeta que no ha encontrado una voz propia, que todavía no se ha identificado a sí mismo y no ha proyectado la clase de poeta que quiere ser, pero pues no se niega que esto es una posibilidad a futuro. Y principalmente se van a decir este tipo de comentarios porque se ve que Vicente Alexandre en este punto no es el tipo de poeta que se haya desligado ya de sus precursores, sino que más bien los hace muy visibles en su obra. De ámbito se va a decir que estéticamente se puede seguir la estética pues Juan Ramoniana y asimismo se pueden ver los ecos hacia el siglo de oro, pero no solamente desde Lope, porque pues ya les dije que él hizo una lectura muy detallada de Lope, ahora son también visibles Fray Luis de León y Góngora, y pues esto termina de consolidar lo que nos decía el profesor Robledo hace unas clases, de que pues Góngora iba a ser una figura, ¿verdad?, trascendental para la creación y la cristalización, por así decirlo, de la generación del 27. Y bueno, a partir de este punto vamos a empezar a hablar de algo mucho más complejo, que es la cosmovisión de Vicente Alexandre dentro de su obra poética. Antes de profundizar en los elementos que pues aparecen en pantalla, como el amor, la muerte y el cosmos, hay una noción que a mí me parece muy importante explicar porque va a evidenciar la manera en la que es precisamente cómo estos elementos se relacionan y se desenvuelven dentro del universo mismo que Alexandre crea. Y pues básicamente es esta idea de que todo queda y todo pasa, todo es uno y uno es todo. Yo sé que de momento puede sonar muy raro, muy arbitrario, pero la verdad es que tiene mucho sentido y tiene algo bastante metafísico, lo cual es muy atractivo pues en este autor. Y la mejor manera que tengo de explicárselos en este momento es bajo algo que el mismo Alexandre diría en relación al fluir del tiempo y el hombre. Bueno, para empezar, el hombre es un elemento pues inmutable de la naturaleza, evidentemente pertenece a la naturaleza, al universo, y pues básicamente el fin del hombre en relación al tiempo es vivir y pues posteriormente morir, caducar, destruirse, por así decirlo. Pero entonces lo que Alexandre nos va a decir es que por el hecho de que un hombre muera o deje de existir, o incluso no quede evidencia alguna de su existencia, esto no va a significar que el hombre como ser, como elemento, incluso como concepto, no significa que vaya a dejar de existir y de pertenecer evidentemente a la naturaleza. Todos los días muchas personas mueren, pero por el hecho de que una persona deje de existir no significa que el hombre como especie, como concepto, como ya dije, no va a dejar de existir, va a permanecer. Es transitorio, pero al mismo tiempo es eterno. Podemos tomarlo incluso como el hecho de que la materia pues nunca se destruye, sino que en realidad está en constante cambio, solo que pues el hombre en relación al tiempo siempre está a merced del tiempo. Y pues esta es básicamente una idea que nos va a permitir entender cómo absolutamente todo funciona dentro de el universo de Vicente Alexandre. En una estrecha relación con la idea anterior, Vicente Alexandre va a concebir al universo como una fuerza realmente misteriosa y desconcertante que también encierra la idea de que todo pasa y todo es eterno al mismo tiempo. La metafísica que puede tener este autor de verdad es muy compleja, pero es muy interesante y pues si no lo entienden, de verdad lo siento. Pero la manera en la que yo encuentro para explicarles las cosas es la siguiente. El universo, en toda su infinitud y en toda su complejidad, es algo a lo cual todos nosotros pertenecemos. Y eso lo hace algo igual para todos nosotros, para todas las personas que vivimos en el universo. Pero entonces, lo que lo contraria
de esa misma como experiencia igualitaria para todo el mundo es el hecho de que nosotros mismos, como seres efímeros, podemos tener experiencias vitales distintas, experiencias vitales que se encargan de diferenciar al mismo tiempo al universo, de hacerlo transitivo. Así como es eterno y todos nosotros vamos a seguir perteneciendo al universo, no todos nosotros vamos a dejar de existir en el universo mismo y el universo mismo puede dejar de existir porque puede ser diferente y puede ser un todo al mismo tiempo y puede ser nada al mismo tiempo. Ya para empezar a trazar algunas generalidades e identificar conceptos dentro de la obra poética de Alexandre, podemos empezar hablando sobre el amor. El amor es básicamente la razón del ser. Es una especie de fuerza ingobernable que tiene la increíble facultad de destruir todas las limitaciones de los seres humanos como seres imperfectos. Para Alexandre, este tema es muy importante porque considera que otras personas no han desarrollado la cuestión de manera muy justa, debido a que él siente que hay algunos convencionalismos dentro de la sociedad española que manifiestan que es necesario reprimir o apresar tanto el deseo como el amor. Entonces, pues Vicente se va a oponer rotundamente a esto y va a decir que es absolutamente necesaria una buena expresión del sentimiento amoroso, porque lo que hace esto básicamente es formular, o si se quiere decir también, traducir esencialmente lo que hace al humano. O sea, el autor en toda su obra siempre está preguntándose qué es verdaderamente lo humano, siempre hay una búsqueda, por así decirlo, de sí mismo. Y son los elementos como el amor o como la muerte, que ya veremos más adelante, lo que nos permiten entender esa esencia e incluso cómo funcionamos en el universo tan arbitrario que ya les mencioné. Porque el amor incluso también es algo que llega y pasa. Y de cierta manera está muy relacionado con la muerte y de una manera muy linda, la verdad. Pero hasta que llegue la muerte, les voy a comentar más sobre ello. Siguiendo ahora con la ausencia, pues sobre esta podemos decir que está estrechamente relacionada con la conciencia trágica. La conciencia trágica es básicamente una tensión que motiva a Alexandre a buscarse a sí mismo dentro de todo el trayecto de su poesía. Sin embargo, este tipo de conciencia trágica se hace evidente más en obras como La destrucción del amor, porque es un lugar donde la poesía está como muy llena de cierto afán de elementalidad o justificación por su conciencia, por su esencia humana. Pues como yo ya les dije, él de verdad está interesado por traducir lo humano y pues es en sentimientos como el amor, anteriormente dicho, o como en la percepción de la ausencia, que pues él puede encontrar maneras de brindar una visión sólida del mundo. Pero esperen, ¿cómo así que una visión sólida del mundo si se está buscando a sí mismo? Pues lo que pasa es que la ausencia juega un papel muy importante en la noción que ya les dije hace rato de que todo existe, todo es eterno y todo pasa. Porque la ausencia es algo que permite identificar, por así decirlo, en un mundo lleno de sombras y de apariencias. La ausencia es algo que permite identificar al hombre como en su constitución misma, de una manera tanto física como espiritualmente. O sea, lo que quiero decir es que en un mundo no, en un universo donde todo es uno y uno es todo y todo existe y todo es eterno y todo pasa, algo que efectivamente nos brinda ideas puntuales es el reconocer lo que no está, es decir, la ausencia. La ausencia es una manera de identificación del tipo formalista, si se quiere decir, es reconocer algo por lo que no es, no, no es así, es reconocer lo que tengo pensándolo desde lo que no está. A la muerte la podemos ver principalmente como un acto de amor, es mayormente la culminación del ímpetu amoroso, porque para lo que viene a ser la búsqueda del hombre
y la necesidad de encontrarse a sí mismo, la muerte es la total fusión del hombre con el cosmos. Es un acto trascendental de significación para el hombre. Vicente Alexandre nos va a presentar la muerte de una manera en la que no deberíamos sentir rechazo hacia ella, sino que más bien debemos recibirla con los brazos abiertos, porque pues al igual que el amor es una parte innegable dentro de la existencia y es una fuerza completamente ingobernable. Nadie puede dominar la muerte. Y pues esto es muy importante porque lo que viene a ser la relación de la muerte con el amor nos va a permitir entender un poquito el dinamismo que funciona en todo el universo dentro de la cosmovisión de Vicente Alexandre. La muerte y el amor van a representar esa línea que yo ya les había dicho de que todo puede ser eterno y nada es eterno al mismo tiempo. ¿Por qué? Porque, bueno, el amor desde cierta posición como un acto de creación choca, pero se complementa al mismo tiempo con la muerte, que viene a ser la destrucción. O sea, esto que es completamente transitivo y efímero. Entonces, la verdad es que la muerte en relación al amor y a la vida misma, y por ende al hombre, pues va a ser algo realmente enmarcado en una cuestión valorativa, porque no vamos a terminar de valorar la vida hasta que pues está la muerte. Esto se relaciona mucho con esta idea de apreciar las cosas hasta el momento en el que las perdemos. Es algo que pues esencialmente pasa con la vida y con el amor y con la muerte. La muerte pues está relacionada con la destrucción, pero no en un sentido explícitamente negativo, sino más bien, pues si se quiere pensar de transformación y, como ya les dije, de cierto carácter efímero. Ese es principalmente el valor de la muerte, pues, en la poética de Alexandre. La soledad es vista como un elemento más pues, relacionado a la conciencia trágica del hombre. Va a encargarse también de reiterarle al ser humano lo insignificante que puede llegar a ser él mismo y por ende su existencia, pero entonces también va a significar un medio de reconocimiento propio muy deprimente, pero muy acertado, si se quiere decir. ¿Por qué? Porque pues el hombre cuando no está en contacto con el otro, lo mínimo que va a hacer es tratar de desglosarse a sí mismo, porque pues es precisamente con su conciencia con lo que se está encontrando, y pues como no la entiende y como se siente desprendido de ella, pues es en la soledad el momento propicio en el que él más va a querer buscarse a sí mismo. Algo muy importante de la soledad es que Vicente Alexandre a veces va a tratar de oponerse a ella y entonces va a tratar de reconfigurar la manera en la que el hombre debe buscarse a sí mismo. ¿Cómo lo va a hacer? Pues desde cierta esperanza social. Él a veces va a poner al hombre dentro de una comunidad que va a funcionar de una manera casi tan arbitraria como el universo. O sea, esta comunidad representa un ente al cual el hombre pertenece y al cual el hombre ha pertenecido. Aquí lo que se da pues entonces es un enlace físico y espiritual que también permite de alguna manera la conciencia trágica, pero la va a enmarcar en comunidad y nos va a permitir ver una manera de ser y estar en el mundo por parte del hombre. Algo que también le va a dar mucha importancia a la soledad es su trascendencia en el contar de las cosas. ¿Por qué? Porque Vicente Alexandre dice que no se trata solamente de contar pasados ideales, sino que más bien hay que establecer contrastes entre la plenitud y elementos como la soledad o la corrupción o la degradación del hombre, que pues evidentemente choca con la felicidad. Son este tipo pues de relaciones las que nos van a mostrar el movimiento entero de la cosmovisión y cómo pues por loco que suene, en realidad todo va a estar en uno y uno va a estar en todo.
Ya para finalizar, pues nos encontramos con el gozo, que es la manifestación vitalista dentro de la obra de Alexandre. Esto se contrapone mucho a la conciencia trágica de la que ya les hablé, porque el gozo está relacionado pues con cierta celebración de la vida en su normalidad y en su desconocimiento. Hay cierta comodidad en la arbitrariedad. Entonces aquí ya no se da un afán y una necesidad de justificar eh, al hombre y a lo que lo constituye, sino que más bien, no sabiendo esencialmente estas cosas, se puede ser feliz y se puede vivir. Entonces, pues básicamente lo que quiero decir es que así como en la obra de Alexandre se reconoce como una miseria en la condición humana, pero pues debido a la conciencia trágica, en la identificación de lo imperfecto y complejo que puede ser tanto el hombre como el universo, puede de la nada surgir una aceptación simplista y alegre de la vida y el hombre. Esto como que termina de consolidar lo transitivo y lo fugitivo de toda la cosmovisión de Vicente Alexandre, porque pues al final si el hombre se la pasa viviendo preocupado por lo que básicamente es su esencia, al final igual se va a morir y de una u otra manera habrá vivido feliz en el desconocimiento. Entonces esto es esencialmente el gozo. Bueno, entonces, ahora que hicimos una contextualización del mundo en la poesía de Alexandre, voy a contarles un poquito acerca de sus obras y de la manera en que estas obras hacen uso de los conceptos que les explicó Ludi para tener un sentido global de evolución y de cohesión. Entonces, es muy importante tener en mente este concepto para analizar su obra porque bueno, aunque algunas personas puedan hablar de que este concepto se asocia a la falta de renovación, a la conformidad, que puede ser signo de la autoimitación, bueno, Alexandre está en total desacuerdo, dice que esto no debe confundirse con la reiteración y que la unidad a la que deben aspirar pues los poetas debe estar marcada con la evolución, con una constante noción de renovación para que no se vuelva reiterativo, pero que sí debe estar ahí. Él dice que lo que ha logrado hacer en su obra poética es que con cada publicación hace un pequeño salto, pero que este salto se mantiene en su propio camino y que es honesto a su propia personalidad. Esto hace que cada salto sea pues perfectamente lógico y que no se sienta brusco. Y que con cada lectura de la obra simplemente se sienta una evolución que pues es esperada. Se pueden detectar los cambios de enfoque y de la ideología primordial, pero con eso sus obras siguen teniendo una estrecha relación entre ellas y le dan a la creación del autor toda una cercanía que no solamente logra una polifonía muy linda a través del tiempo en el sentido en que se comunican entre ellas, pero que también pues hace que se perciba como muy honesta la búsqueda del autor. A la hora de hablar de la obra de Alexandre se tienen en mente tres momentos decisivos, tres hitos marcados por la publicación de tres obras que definen el trayecto y la búsqueda poética del autor. En primer lugar está La destrucción o el amor. Esta obra es muy importante porque representa la culminación del aprendizaje poético. Tiene un tono mucho más seguro, que es producto de la búsqueda de sí mismo y el aprendizaje que se obtuvo con las publicaciones anteriores. No es esto por decir que las obras anteriores hayan sido carentes, simplemente que se pueden considerar como ejercicios de autodescubrimiento. De estas obras se destaca particularmente Ámbito, que viene a ser el preludio para la segunda obra decisiva, que es Sombra del Paraíso. Esto se evidencia principalmente en la prevalente temática de la conciencia trágica y el afán de elementalidad que se traduce en que el poeta se pone a cifrar el bien humano en la noción del gozo vitalista que ya pues Ludi discutió anteriormente. En esta fase los temas de la naturaleza, el amor y la muerte son los que prevalecen. Esta fase es súper larga y va evolucionando en sí. Más adelante, después de Ámbito en Sombra del Paraíso ya, el autor se va a referir a la naturaleza como las cuatro fuerzas elementales y a su vez se presenta el deseo de lo primitivo en relación primero con la cercanía del amor y de la muerte.
la muerte como la unión final, la culminación de la vida y la unión con el cosmos. Bueno, ¿por qué es tan importante Sombra del Paraíso? Alexandre lo que hace en Sombra del Paraíso es que plasma el deseo humano en clave paradisiaca. Esto hace que el paraíso se vuelva una cristalización poética que permite que se llegue a una reflexión que contrasta el estado dichoso y puro del hombre primigenio con el estado decadente y corrupto de el hombre actual. Esta noción, esta conciencia del estado decadente de el hombre contemporáneo es lo que hace que se llegue al tercer momento marcado por Historia del Corazón. En Historia del Corazón básicamente se puede ver al poeta aceptando la realidad difícil de la vida. Es una aproximación muchísimo más pragmática a la vida y es un enfoque hacia lo humanístico. El poeta abandona sus nociones trascendentes e imaginarias a favor de las relaciones del ser humano consigo mismo, los otros y con el mundo. Entonces las preguntas del amor, de la vida, de la muerte y del ser siguen estando presentes, pero en una escala muchísimo más humana y muchísimo más realista. Este último momento es crucial en la búsqueda y la pregunta que el poeta se hace de manera recurrente en su obra. Es por eso que esta obra marca lo que se podría denominar como el segundo periodo del autor. En cuanto a los periodos temáticos del trabajo de Alexandre, se pueden hablar de dos periodos. El primero está marcado por la publicación de Ámbito en 1928 y termina por la publicación de Nacimiento Último de 1953. El segundo periodo inicia con la publicación de Historia del Corazón de 1954 y termina con la publicación de Poemas Varios. Es una publicación póstuma, es una antología de varios poemas que no se publicaron en otros libros en el momento de su escritura. Bueno, ¿qué se puede decir del primer periodo? Se podría caracterizar principalmente como el periodo celeste del autor. En este periodo el autor empieza a fijarse principalmente en la totalidad cósmica, tiene muchísimas preguntas acerca de su rol en el universo y tiene una noción del hombre como ser inmanente y ser de naturaleza. Tras la publicación de Nacimiento Último se empieza a notar la ruptura que hay entre la noción paradisiaca, la noción idealizada de la vida y la proyección de los deseos humanos en el trabajo del autor. Y no solo es la noción de abandonar lo celeste sin más, sino abandonar lo celeste en función de lo humano, en función de lo pragmático, en función del autodescubrimiento y en función de las relaciones del ser humano consigo mismo y con el mundo. Tras empaginar un periodo con el otro, después de la publicación de Historia del Corazón se viene la publicación de En un vasto dominio. Esta publicación es muy importante ya que aquí empieza a cuajar la búsqueda del autor y empieza a llegar a lo que vendría siendo su destino final, por así decirlo. Entonces se empieza a hablar del enlace entre el mundo físico y el mundo espiritual. Esto se hace a través del concepto de la materia, que une la noción del ser y la noción del estar en un mismo concepto y hace que no nos diferenciemos ni unos de los otros y tampoco de cualquier otro ser que existe, porque todos estamos hechos de la misma materia. Adicionalmente, pues esta publicación se caracteriza por no ser tan rebuscada en el sentido formal y sintáctico. Básicamente se trata de una redacción que tiene como objetivo la comunicación. Pues hace mucho énfasis en la observación directa y tiene también como objetivo la inmediatez.
no hace uso de la abstracción y simplemente tiene pues el fin comunicativo y la naturaleza expositiva de hablar con la gente que está describiendo, de hablar y ser entendido por el objeto que está siendo analizado básicamente. Este fragmento que están viendo en este momento pertenece a Poema de Amor del libro Espadas como Labios y la idea es que sea leído teniendo en mente que es un ejemplo de la expresión poética del autor durante su primer momento o momento celeste, el momento en el que estamos concentrados en lo trascendental y en lo cósmico. Estos dos fragmentos están puestos uno al lado del otro para que ustedes puedan hacer fácilmente la comparación entre los dos momentos poéticos. Entonces, el primero, que es un fragmento del poema No basta de Sombra del Paraíso, corresponde a un momento en el que la voz poética está en una pugna entre la noción paradisiaca a la que quiere remitirse y la noción de que la vida humana es decadente y difícil. Y el segundo, que es un fragmento que pertenece a el poema Para quien escribo, de En un vasto dominio, pues refiere al momento en el que la voz poética ya ha puesto su mirada en el ser humano, ha aceptado la dificultad y ha pues puesto su talento y su voz a disposición de lo humanístico.